¿Se oye claro? Ok. Pero no se oye. ¿Micrófono no? Sí, no, el micrófono. Sí. Bueno, muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 20 y vamos a orar para que sea el Señor quien nos guíe en esta mañana. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que con gran amor nos ha salvado. Gracias al Padre Celestial, Padre de todas las luces, en la cual no hay variación de sombra, de la cual viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias, Señor, por este día. Bendícenos, santifica este día como lo has hecho a través de los siglos, para que hoy no solamente sea el día del Padre, sino que sea el día del Señor. Gracias por entregarnos el más grande regalo. Gracias por darnos la paternidad como un reflejo de tu amor, Señor. Ayúdanos a cumplir como hombres caballos este llamado. Bendice esta iglesia, Señor. Dale crecimiento, dale entendimiento, dale sabiduría. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Génesis 20. Muy bien, hermanos. Hemos estado estudiando de la última vez que vinimos la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cómo la teología pactual nos muestra cómo Dios salva a Lot y a su familia. Amén. En esta ocasión no se aleja del tema. Seguimos en Génesis 20 y en esta ocasión el título de Génesis 20 es Abraham y Abimelech. Y Abimelech era el rey de una región muy poderosa. Hay algo importante que debemos de destacar antes de estudiar el tema. Primeramente, aquí se van a empezar a ver relaciones pactuales. Abraham y Abimelech son el reflejo del principio del respeto, la justicia y la reconciliación, la cooperación mutua y actos fundamentales de la doctrina pactual, hermanos. Destaca la importancia de resolver conflictos de manera pacífica, respetando con integridad todas las partes involucradas. ¿Qué nos enseña esto? Aquí vamos a ver cómo es que en el mundo antiguo se respetaba las señales del pacto, cómo tenían solemnidad y cómo nosotros podemos rescatar, hermanos, en ese contexto cosas para nuestro día a día. Amén. Entonces dice la escritura, para que ustedes puedan irse ubicando de buenas a primeras: de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre los Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Este texto, esta parte particular del texto tiene una connotación histórica que es muy bueno que ustedes la puedan ir siguiendo. Cuando Abraham estaba en el primer lugar donde Dios lo encuentra y había tenido ese encuentro con el Señor, y luego en el capítulo 18 nos dice en el versículo 23 que Abraham vio las ciudades, las 5 ciudades que conformaban el juicio de Dios entre Sodoma y Gomorra, las cuales eran más importantes. Él las podía ver desde donde estaba. Y nos dice que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Abraham se fue de ese lugar. Y hay muchas probabilidades de que Abraham se fuera de ese lugar donde Abraham podía ver muy bien las 5 ciudades destruidas por pesar. Le dolía ver cómo esas ciudades habían quedado hechas polvo. Esto nos muestra el carácter piadoso de Abraham, que ahí vemos que Abraham era un hombre de contrastes, como muchos de nosotros. A veces nos aflora la piedad y otras veces no nos aflora la piedad, porque estamos luchando contra esta carne pecaminosa, ¿verdad? Todos nosotros tenemos esa dualidad, lamentablemente, en donde muchas veces el Espíritu Santo se manifiesta con unas estelas de cristianismo brutales, y en otras ocasiones, Señor Jesucristo, ampáranos porque nos comportamos de maneras carnales y peligrosas.
Y aquí vemos una cualidad importante de Abraham. Abraham se dolió de la destrucción de los pueblos malos. No se alegró en la destrucción de los malos, se entristeció. Fue tanta su tristeza que tuvo que mudarse del lugar donde vivía. Y tuvo que irse para no ver la destrucción de esos pueblos. Es duro, es difícil. Ya dice la Escritura en el libro de los profetas, como Dios lo declara: no es mi dicha, no es mi voluntad, no me es agradable en la destrucción del impío, dice el Señor. El Señor ejecuta su justicia, el Señor lanza su espada, pero no es un Dios que ejecuta su ira de manera vengativa y perversa, sino que es santo. Dios destruye el malo, pero aún así en su interior no es su deseo que la muerte de inocentes se dé. Y en ese caso Abraham fue compungido y se entristeció de que tantas personas fueran impías, como deberíamos de nosotros entristecernos cuando las personas mueren sin Cristo. Debe de ser algo triste y lamentable. Si hoy conocemos a personas y tenemos la oportunidad, debido al caso de las reuniones como hoy, no deje a Cristo puerta afuera, hermano. No lo deje puerta afuera. Háblele a su familia del Señor. Háblele a su familia del Padre nuestro que está en los cielos. Amén. Háblele a su familia del Padre que es Padre de todas las luces, en la cual hay buenas dádivas para los que creen en Él. Háblele de eso a su familia hoy en el Día del Padre. No permita que el día de hoy pase sin que las personas sepan que la paternidad terrenal es solamente un reflejo del amor del Padre Celestial. Esto es un gran recordatorio de que nuestra piedad debe de acompañarnos siempre. ¿Amén? Pero bueno, eso es lo que nos dice la Escritura. Abraham se movió del lugar. Y luego, como les hablaba, hay toda una dualidad. Viene una vez más Abraham a cometer un error, a cometer un pecado, a cometer una gran equivocación, la cual es la siguiente. Viene y dice lo siguiente. Versículo 2. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es, una vez más, mi hermana. Otra mentira de Abraham. Vean qué interesante. Se supone que cuando estamos estudiando la doctrina pactual, no debería haber algo más importante que la protección de su esposa y de su comunidad, de su herencia. Abraham, aunque se le ha dado la promesa pactual, sigue sin entenderla y sigue sin aplicarla. Es más, este texto es interesante porque en Abimelech vamos a ver a un hombre que sí entiende la doctrina pactual y respeta la promesa que Dios le ha dado a Abraham, aunque Abraham no la entendía. Qué tremendo, ¿verdad? Como un pagano, cuando Dios le habla y le dice: tienes que respetar la promesa que le he dado a Abraham, deja todo ahí y dice: yo no puedo deshonrar a Dios. Pero a alguien que se le ha dado no la entiende, no la comprende. Pero bueno, vamos a verlo ahí. Y dice: y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara una vez más, como le pasó a Abraham en Egipto. Ahora, vamos a ver, ¿por qué es que ellos tomaban mujeres así? No solamente porque Sara a sus 90 años, hermanos, escúchenme muy bien, Sara a sus 90 años estaba muy bien, muy guapa, muy hermosa, es más hermosa que las mujeres de entre su edad y más hermosa de las mujeres de menor edad. Pero los reyes venían y tomaban mujeres porque tener un harem era significado de grandeza y de preservancia de su genealogía. Entre más mujeres ellos tenían, reyes paganos, escúchenme muy bien, reyes paganos tuvieran más mujeres, demostraban que eran poderosos
y que tendrían una gran y próspera y rica genealogía. ¿Por qué? Porque ellos entendían que entre más gente tuvieran, más control y dominio sobre la tierra tendrían. Y de hecho, ahí se basa la teología pactual para expresarnos claramente que la voluntad de Dios es que a través de la simiente de Abraham fueran benditas todas las naciones de la tierra. Somos un número grande de genealogía de Abraham que no se puede contar como las estrellas del cielo. Así somos todos los creyentes, ¿cierto? Entonces eso era poder. Por eso era que Abimelech decidió tomar a la mujer de Abraham, porque él dijo, es mi hermana, y dijo, bueno, entre otras de ellas la tomo y soy cada vez más poderoso y mi prole se extiende. Entonces entendemos claramente que para Abimelech estaba requete claro que entre más creciera, más poder tendría y dominio sobre la tierra. Abraham no, Abraham decía, Sara es mi mujer. No sabemos bien si Abraham hacía eso porque tenía miedo o porque confiaba mucho en la promesa de Dios, pero andar regalando a la mujer a cualquier sujeto que se aparece por ahí está raro, ¿verdad? Sí, llévese, no hay problema. O al rato era un timo que ya había aprendido con Faraón y dijo, no, pues se la doy y no la quiere y me la devuelve y me devuelve con ganancias, ¿verdad? Pero Abraham tuvo esa conducta, la cual no es correcta, hermanos, no es correcta. No vaya a ser usted como Abraham, que anda regalando a su esposa a cualquiera. La entrega en las manos de cualquier prójimo. No es correcta. No es una conducta adecuada. Y es más, ahí vemos una vez más, que las promesas del pacto de Dios no eran solamente por la conducta de Abraham, porque Abraham falló. Una vez más. Es más, estaba entregando a la portadora del pacto de Dios. Una vez más, Abraham fallando. ¿Y Dios qué estaba haciendo? Arreglando las metidas de pata de Abraham. Otra vez. Dios arreglando. Y esto nos muestra cómo es nuestro Señor. Que cuando Él decide salvar a alguien, a pesar de su terquedad y su necedad, Él persiste en misericordia y en amor para cumplir ¿qué? Sus promesas y su pacto. No para otra cosa, sino para cumplir la promesa y el pacto que Él ha establecido perpetuo. Amén. Entonces, dice que no debemos de ignorar esto. Él le dice, él es mi hermana, la misma mentira de Génesis 12:10, ¿se acuerdan? Regresó otra vez a los hábitos pecaminosos y además de volver a los hábitos pecaminosos, haciendo tropezar a otras personas en pecado. Porque está bien que Abraham pecara solo, pero estaba haciendo pecar a Abimelech. Lo estaba metiendo en su embrollo. Y una vez más, Abraham lo hizo por miedo, o sea, no confiaba de que Dios podía mantenerlo delante de los reyes con vida. Tenía miedo, no creía una vez más en la promesa del pacto, se le olvidó. Amén. Esto nos enseña algo. Con el paso de la edad no nos volvemos más santos, porque Abraham era viejo. Necesitamos regeneración para tener sabiduría, hermanos. Hay gente que es muy anciana y muy mayor y son bien burros para hablar. No tienen prudencia. Son tontos. No tienen la palabra adecuada a tiempo como manzana de oro para poder saber qué tienen que decir. Y parece mentira, conforme pasa el tiempo, más tontos se hacen para hablar. Y la Escritura nos dice a nosotros que debería ser lo contrario. La edad debería aumentar la sabiduría, la inteligencia. Y en vez de eso tenemos un Abraham más mayor que en
quizás 13 o 14 años más mayor, y en vez de haber aprendido los errores del pasado, una y otra vez recae en la misma situación. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso que decimos, por ahí nunca más, y volvemos a caer? Ese es el error. Ahí vemos la carencia de nuestra sabiduría en que volvemos a cometer los mismos errores de cuando éramos más jóvenes. No podemos volver. La escritura no nos dice, Pablo, basta ya el tiempo pasado para andar haciendo todo ese tipo de tonteras. Ya bastó. Ya le di 10 años. Ya bastó. ¿Para qué voy a seguir en las mismas necedades y en las mismas tonterías? Cometiendo los mismos pecados y los mismos errores. Ya basta el tiempo. La Biblia nos impulsa a madurar emocionalmente. Aquí cualquiera puede decir, es madurar espiritualmente, pastor, porque está en la Biblia. No, eso es una falta de madurez emocional. Decirle a la esposa, mienta, vaya y diga que usted es mi hermana, parecen chiquillos de escuela que están jugando escondido americano. Una tontería es. No había en él madurez aún. No había en él sabiduría ni cordura. Había cometido el mismo error otra vez. Y el Señor no quiere que seamos así, sino que avancemos y que no cometamos los mismos errores una y otra vez, sino que nos alcance la sabiduría en proporción a nuestra edad y a las experiencias que hemos vivido. Ya Dios lo había salvado una vez de Faraón y otra vez vuelve a cometer el mismo pecado con Abimelech. Amén. Y Abimelech, pues toma a Sara muy contento y muy feliz. Y el hombre se acuesta a dormir y en Génesis 23 al 7, santo Dios, la descripción de la pesadilla que tuvo este hombre. Porque literalmente él está durmiendo y lo que está oyendo en su sueño es, estás muerto, Abimelech. ¿Qué? Estás muerto. Es una amenaza brutal la que Dios le está haciendo a Abimelech. No es ni sugerencia ni advertencia, le está diciendo, te voy a matar. Eso es lo que Dios le dice a Abimelech. Y el hombre obviamente entra en un estado de ¿por qué? Esta voz, ¿por qué me está diciendo que me va a matar? Pero leamos el texto. Dice aquí, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. El primer pacto que Dios está estableciendo ahí es el de Abraham y Sara, que tuvieron junto con él. Y Abimelech se estaba metiendo en un problema por la ignorancia, y esto también es importante. Dios no va a hacernos pasar por alto algo, aunque seamos ignorantes de eso. Si no somos ignorantes, Dios lo pasa por alto, cuanto más si lo sabemos y lo conocemos, que estamos quebrantando la ley del Señor. Amén. Y dice así, mas Abimelech no había llegado a ella. Y dijo Dios, y dijo Señor, ¿matarás también al inocente? Oigan el debate teológico que tiene Abimelech diciéndole, yo no tengo la culpa, yo no he hecho nada. Vean qué duro, un rey pagano hablando así de un hombre que cree en Dios. Me estafó y me engañó. Dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Miren cómo Dios salva a Abimelech. Una vez más, preservando a Abimelech. ¿Por qué? Por la teología y la doctrina pactual. Porque Dios estaba guardando su pacto con Abraham y protegió a Abimelech de no quebrantar el pacto que Dios había hecho con Abraham. Vean qué tremendo es el cerco de Dios. Que podríamos decir que Dios hasta los impíos les habla para que no se acerquen a un creyente y lo boten. A esa capacidad de salvación puede llegar Dios.
Agarrar a un impío y atormentarlo y decirle, a ese ni se le acerque. Y hay personas que se alejan de los creyentes y dicen, yo no sé, pero si yo soy bueno. Dios los protege en su soberanía con tanta fuerza para que se salven. Vemos aquí el nivel de la teología pactual, cómo Dios llega a preservar al creyente, cómo Dios llega a preservar a su pueblo para que no caiga, hablándole y haciendo que el más malo se arrepienta de sus pecados para que no nos dañe. Es profundo y es increíble notar esto en las Escrituras. Seguimos. Y yo también detuve de pecar contra ti, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuélvele a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y escúchame muy bien esto. Abraham era un mentiroso, pero Dios glorifica su nombre, no el nombre de Abraham. Le dice a Abimelech, él es un mentiroso. Abraham es un mentiroso, pero mi pacto y mi promesa y mi gloria y mi nombre son más grandes que la gloria y el nombre de Abraham. Dios vindifica su nombre, no el nuestro. Nosotros fallamos muchas veces, y cuando Dios nos levanta, lo que la gente no dice es gloria a usted, dicen gloria a Dios que lo ha levantado, porque el nombre de Dios nunca se ensucia, nunca. Siempre el nombre de Dios es exaltado a pesar de nosotros. Y su pacto sigue vigente a pesar de nosotros. Sus promesas siguen contando a pesar de nosotros. Y entonces, inclusive dice que el mentiroso es profeta y que el mentiroso orará por él y que vivirá. Y luego lanza otra advertencia a Dios, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Quiénes morirán? ¿Quiénes pagarán el pecado de Abimelech? ¿Solo Abimelech? ¿Quiénes? Porque la promesa, la bendición pactual alcanza a la familia, y la maldición pactual también alcanza a la familia. Cuando una familia entera no recibe a Cristo y no le sigue, todas sus generaciones sufren porque no hay quien les enseñe del Señor. El día que un hombre y una mujer es alcanzado por el Señor, ese hombre y esa mujer le enseñarán a sus hijos el camino del Señor. Pero como Abimelech, si Abimelech no hubiera escuchado la voz de Dios, toda su generación y toda su descendencia moriría. No tendrían quien les advirtiera, no tendrían quien les testificara de este hecho. Créanme, la descendencia de Abimelech recordará por siempre esta advertencia de Dios: no se acerquen a la casa de Abraham, no le toquen nada, nunca levanten su mano contra él, o morirán o perecerán. Amén. Amén. Y sucede esto. Notemos lo siguiente. Dios dice: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho. Dios dice: sé que el corazón de Abimelech está limpio, sé que lo he guardado de hacer pecados peores. Y vemos también algo importante, que a pesar de la falla de Abraham, Dios no lo abandonó. Él no dejaría que Abimelech tocara a Sara, la mujer de la promesa. Ahí Dios no lo está abandonando. Y le enseñó que de aquel vientre solo saldría el hijo de la promesa, que eventualmente vendría a ser el Mesías. Y luego me llama la atención las dos declaraciones que le dice Abraham, profeta. Aunque Abraham estaba pecando, Dios le reconocía su llamado aún, le reconocía su postura dentro del pacto, le decía: sigue siendo profeta aunque falló. A pesar de que Abraham no confió en Dios, Dios sigue llamándolo a cumplir el propósito en él. Qué tremendo, como Dios, a pesar de nuestras fallas, nos sigue llamando
a obedecerle y a servirle. Ahora dice el versículo 28, vayamos ahí. Entonces, Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, esto es, a toda su casa, a todos los que conformaban su nombre, toda su familia, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. ¿Qué les dije yo? Abimelech creía más en la doctrina pactual que Abraham, y llama a todos los que viven en su techo y dicen: ninguno toque nada de lo que es de Abraham. Nadie cometa el error de acercarse a ella ni a él. ¿Qué transmitió Abimelech? La doctrina. Le transmitió a toda su familia, a toda su prole, a todos los que estaban detrás de él, lo que tenían que creer y saber. Dígamelo usted, ¿se salvaron todos los criados y toda la servidumbre de la casa de Abimelech por lo que Abimelech le dijo? Claro, si lo hubieran tocado, se mueren. Entonces, reitero, Abimelech entendió el pacto de Dios. Abimelech entendió que la teología pactual que Dios había establecido con Abraham era grande y que no podía acercarse ni tratar de manchar la promesa que Dios le había hecho a la casa de Abraham. No bastó, solamente le bastó ese sueño y esa voz que le dijo: morirás tú y toda tu casa, para ponerse al corriente y obedecer a Dios. Amén. Qué tremendo. A veces creemos que el texto de Génesis solo nos habla de los patriarcas y él muere, pero en realidad nos está hablando de gente que fue bendecida a través inclusive de los errores de Abraham, porque él conoció que había un Dios vivo al cual hay que honrarle y hay que temerle. Eso entendió Abimelech, que había algo más que solamente sus dioses paganos, que había un Dios real que protegía a su pueblo y que si él obedecía el mandato de Dios sería bendecido por obedecer y guardar la promesa que le había hecho ¿a quién? A Abraham. Porque al fin y al cabo Abimelech estaba siendo librado por la promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham. Si él hubiera desobedecido y no hubiera creído en que Dios levantó a Abraham para que su simiente fueran benditas todas las naciones de la tierra, él se hubiera terminado llegando a Sara y no le hubiera importado. Pero él entendió que si él creía que Dios estaba llamando a Abraham y que le había dicho que protegiera a Sara, él no se iba a llegar y Dios lo iba a bendecir. Podríamos decir que Abimelech es uno de los primeros que cree en: a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Claro que sí. Abimelech entiende que no tiene que deshonrar a Dios, aunque era un rey muy poderoso, muy lleno de riqueza. Se inclinó su corazón delante de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros en esta tierra? Tenemos un poco de cosas y ya creemos que somos los reyes del mundo. Aquí estamos hablando de gente realmente importante. Y hermanos, el hombre más rico del mundo tiene dinero, tiene la misma cantidad de dinero que los 25 países más pobres del mundo. Estamos hablando de que hay gente sumamente importante en la tierra, y en este momento Abimelech era uno de los hombres más ricos de la tierra, y aún así, con todo y sus riquezas, con todo y su poder, fue lo suficientemente sabio para darse cuenta que no podía meterse delante del Dios vivo, no podía hacerle frente a Dios ni quebrantar su pacto. ¿Qué nivel de humildad nos enseña el Señor? A honrarle, a glorificarle, sin importar lo que tengamos, a no creernos superiores al pacto que Él ha hecho para con su pueblo. Amén. Y entonces dice la Escritura que Abimelech se siente triste, y aquí vemos que muchos de nosotros nos hubiéramos sentido enojados,
Le hubiéramos dicho a Abraham, hey, ¿qué te pasa? ¿Me estafaste? Porque ya Abimelech había dado una dote. Le había tenido que haber pagado algo a Abraham y a su familia para que se llevara a su hermana. En la costumbre, si él decía que Sara era su hermana y él solamente era el único que quedaba ahí, algo le tuvieron que haber dado. Entonces Abimelech se pudo haber enojado y haber dicho, usted es un estafador, es un mentiroso. Pero Abimelech vino con honra y con respeto delante de Abraham diciéndole, hey, me hace sentir muy triste lo que tú me estás haciendo. ¿Qué te he hecho yo para que tú desates tan gran mal sobre mi familia? ¿Qué regaño más fuerte cuando un hombre pagano y perverso viene y le habla a un hombre que tiene la promesa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo tú no valoras la promesa que Dios te ha hecho? ¿Cómo tú no puedes ver la grandeza del Dios que te salva? Y cómo yo, que apenas vengo viéndola, te tengo que exhortar. Y dice así, lo siguiente, versículo 9. Entonces llamó Abimelech a Abraham, lo llama, y le dice una regañada. Y dice, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Aquí habla de una interrogativa directa de ¿por qué usted me quiere hacer este mal? ¿Qué le he hecho yo a usted? ¿Qué mal le he hecho yo a usted para que usted no me considere dentro de la señal de su casa y de su pacto, trayéndome maldición a mi casa? ¿Verdad? Y sobre mi reino tan grande, sobre mi reino tan gran pecado, lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Oiga, qué tremendo la exhortación. Digo también a Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para qué hiciste esto? ¿Qué cuestionamiento más respetuoso? Yo le hubiera hecho así, en la cara, del enojo. Pero él le pide una razón. Es una pregunta lógica. La respuesta de Abraham probablemente pudo haber sido, no la dice, pero digo, la verdad es que no miré a Dios y no confié en Él y pensé que usted me iba a matar. Una vez más. Y luego viene la excusa de Abraham, que es una excusa como la que nosotros muchas veces tenemos. Versículo 11, y Abraham respondió de la siguiente manera: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Qué excusa más solemne, él diciendo, todo el mundo es un pecador aquí menos yo, entonces voy a mentir. Todo el mundo es malo, pero yo no, entonces voy a mentir, ¿verdad? Siempre somos más propensos a ver el error de afuera que el error de adentro. Entonces él vio un gran pecado, como no había temor en ese pueblo, pero no vio un gran pecado que iba a matar a su prójimo delante de Dios y lo iba a hacer pecar. Él no lo vio, él dijo, de por sí yo acá rato lo hago. Pero ellos sí son malos, ellos sí son perversos, ellos son asesinos, ladrones, mentirosos, cochinos. Y él no miraba su pecado, no miraba su perversión, no miraba su maldad. Esa era la excusa de Abraham. Y él creía que los demás no tenían temor a Dios, pero el que no tenía temor a Dios era él. Él estaba mintiendo con respecto a la promesa, la estaba minimizando. Si realmente Abraham respetara los mandamientos de Dios y las promesas de Dios, nunca hubiera confiado en sus propias fuerzas y estratagemas y estrategias para salir librado. Abraham no tenía confianza en Dios, la perdió en ese momento. Y una vez más, vemos que la promesa del pacto de Dios no se basó en las obras de Abraham. No fue por lo que Abraham era, sino por quien Dios era. Entonces, dice, porque dije en mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer.
Pero vean qué interesante el texto como lo relata. Me encanta cuando Abraham se pone a excusarse. Nos refleja tanto a nosotros en nuestras excusas. Y bueno, la verdad es que es mi hermano. Al puro final confesó su pecado. Como si hubiera quedado él bien. Él diciendo, no, yo sé que yo mentí, pero al final voy a decir la verdad. Para que vean mi nivel de integridad, ¿verdad? Es mi hermano. Pero ya Dios me lo había dicho. Le hubiera dicho a Abimelech. Yo ya sabía eso. Abraham tuvo que pasar por la pena de ser humillado y de quedar como mentiroso y de confesar la verdad. Aunque ya la verdad todo el mundo la sabía, hasta los criados de Abimelech, toda la casa de Abimelech sabía que era un mentiroso. Tremendo. Y él cree, Abraham, que al decir eso fue un intento para justificarla. Es que realmente la verdad es que era mi hermana. Y él no tenía la intención de decepcionar a nadie, trató simplemente de decir, pobrecito yo, imagínense todo lo que yo estaba pasando, estaba en un momento de depresión, estaba solo, me sentía mal, intentó justificarse por todos los medios, demostrando así a Abraham que no había en él un verdadero arrepentimiento genuino, no lo había. No había una intención real de parte de él en que él dijera, me he equivocado. No, él dijo, me justifico. No hubo una petición de perdón, hubo una justificación. Lamentablemente. Y el Señor nos quiere demostrar una vez más que Abraham, aunque es llamado el padre de la fe, no es llamado el padre de la fe por sus obras, sino por la promesa que Dios hizo en él. Así al igual que nosotros no podemos decir hoy en día que somos cristianos por nuestra fe, sino por la fuerza que nos sostiene, que es el Señor. Lo cantábamos ahora, Él me sostendrá. Nadie puede seguir y honrar a Dios si no es Dios quien nos sostiene. Ninguno de nosotros puede decir qué carga que somos, qué elocuentes que somos, qué grandes que somos. Es más, seguimos a Cristo porque Él nos protege y nos sostiene, no por nuestras propias fuerzas, como Abraham. Es más, si somos llamados justos es por fe en que la obra de Cristo será la que nos justifique. Amén. Entonces, Él da después una, hermanos, yo no estoy intentando bajar la palabra de Dios o la solemnidad, pero es que las excusas de Abraham, hermano, no ayudan. Y se parecen muchos a las de no, es que usted tiene que entender que yo no tuve papá, no tuve mamá. Mi casa fue una casa muy carente. Pasamos muchas penas. Yo he vivido cosas muy duras. Y por eso es que yo me comporto como me comporto, como una bestia. Y Abraham empieza con esa melancolía ahí. Vean, yo le voy a decir una cosa, rey. Tuve que salir muy temprano de mi casa. Estaba muy pollito. Y ahí empieza. Diciendo lo siguiente. Oiga. La verdad también es mi hermana, hija de mi padre. Mas no hija de mi madre. Ahí empieza la melancolía, la lástima, la tristeza. ¿Qué hubo? Y dice, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo. Que en todos los lugares donde lleguemos, diga que eres mi hermano. O sea, él dice que un acuerdo previo, una tristeza, una historia de la Rosa de Guadalupe, de mujer casos de la vida real, que como ellos no tenían prole, que como ellos no tenían dónde habitar, entonces que él dijo, me van a matar. Usted es muy linda, Sara. Ayúdeme y mienta por amor a Dios. Miéntale a todos. Dígales que usted es mi hermano, porque me van a matar. Si yo no tengo ni tierra que darle. Y era un inmundamente rico el hombre. Estaba podrido en cabras, ovejas y en camellos. Y todo, tenía criados y tenía todo. Y ahí vino y se plantó con una conmiseración delante del rey. Que el rey le dijo, ahí tengo una ropita y un gallino para que se lleve.
Literalmente vendió una idea de lo que no era. Y después dicen que ¿a quién salió Jacob? De mentiroso y estafador y engañador. Si Abraham llegó y pintó un escenario en donde Abimelech seguramente dijo: no, pero pobre hombre, pobrecito, ¿verdad? Y viene y conlleva toda esa conmiseración en su pecho. Y dice en el 14, entonces Abimelech, ¿qué hizo? Ya sí, lo vio con esa cara de dolor y de pobreza que dijo: no, démosle al hombre ovejas, démosle vacas, y es más, démosle siervos y siervas. Se lo dio a Abraham, y Abraham así limpiándose con la tela de lino fino, porque él había ganado y saqueado reinos. Es más, él dijo: no voy a recibir nada de los reyes de Sodoma y Gomorra, porque a mí nadie va a decir que me bendijeron. Y cuando Abimelech sacó las cabras, y pase las monteras en el camión de 10 millones que tengo ahí. ¡Claro! Abraham se estaba conmiserando y obviamente aprovechó esa situación, ¿verdad? Y dice que le da todo eso y dijo: he aquí mi tierra está delante de ti. Oigan, esa oferta es una oferta pactual. Lo que le está diciendo es: yo me voy a renegar de poseer expansión, que es lo que ellos hacían, para darte la posibilidad de ventaja y de expansión. O sea, lo que le está diciendo es: me voy a renegar de tener los mejores cultivos, los mejores ríos y los mejores lugares para que tú prosperes y que seas una gran nación. Amén. De que quizás mi generación se extinga por ti. ¿Quién creía más en la doctrina pactual que Abraham? Abimelech. Creía en la promesa que Dios le había hecho a Abraham y había dicho: yo sé que si yo bendigo a este hombre que está en una penuria y en unas lipidias, está en una lipidia, este pobre señor que está en una lipidia, esta alma noble que se me ha aparecido aquí, que tiene tantas excusas y situaciones duras, Dios me va a bendecir. Y sí, Dios bendijo a su reino y lo extendió también. Una vez más mostrándonos esto. ¿Estaba Dios conforme con Abraham? Por supuesto que no, porque no sabemos más adelante cuando Dios le pide a Isaac qué arrepentimientos surgieron del corazón de Abraham. Créanme, cuando Dios le pide a Abraham y Isaac, Dios trató fuerte con Abraham. Ahí tuvo que haber arrepentimiento de muchas cosas que hizo. Probablemente se pudo haber arrepentido de las veces que dijo que su mujer era su hermana, de las veces que se aprovechó de personas, porque cuando usted está delante de Dios, y dejémonos de payasadas, cuando vemos en el filo de nuestra vida algo que nos importa, como nuestros hijos, entonces a nosotros se nos sale todo. Y decimos: Señor, perdónanos por nuestros pecados. Es más, quítame la vida a mí antes de que a mis hijos. Y Dios trata con nosotros. Y Dios trató más adelante con Abraham. Y si Abraham no se había arrepentido de muchas cosas que había hecho en ese momento, probablemente sí lo hizo. Tuvo que haberse estado rasgando por dentro, pidiendo a Dios perdón por todo lo que había hecho de joven, por todas sus faltas, por todos sus errores, por quizás haberse hecho pasar por alguien muy miserable. Claro que sí. Es más, aún así, aunque Dios le había salvado a Abraham y a Abimelech, listo, dejémoslo así, no hay problema, siguió haciendo las cosas a su manera. Tengo que darle lástima a Abimelech, porque todas esas excusas falsas las podemos interpretar por lo que Abraham pasó. ¿No recuerdan cuando Abraham agarró y sometió a reyes malos, él y su casa? Y agarraron la tierra en la que vivía y fueron como espada de Dios para acabar con los malos. Y aquí delante de Abimelech se presenta como un miserable que no tiene a dónde quedarse, ¿verdad? Entonces nosotros sí sabemos la historia. Abimelech no, pero nosotros sí. Y Dios no nos trata de maquillar a Abraham, nos está diciendo: esto es Abraham, un hombre perverso, malo, y Dios lo salvó y tuvo misericordia de él.
Así como la puede tener de usted, de sus hijos, de su vecino y de cualquier persona. Dios puede tener misericordia. Entonces, dice así. Amén. Ahora, vean qué importante es esto. Vean qué importante es esto. ¿Qué debe haber dicho Abraham? Muy sencillo. Perdóneme a Abimelech por haber deshonrado a su persona, haber deshonrado a su casa, haber deshonrado a mi Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó con Abraham? Se le metió la cobardía egoísta y lo sobrecogió y dijo, me negué a mi Dios. Dijo, Dios no me cuida, Dios me sacó a caminar, es más, Dios me dio una promesa y no tengo nada. Eso fue lo que dijo Abraham. No llegó y dijo, me equivoqué, perdóneme hermano, me he equivocado, casi le hago un gran mal y listo. No, él en la situación trató de sacar ventaja. Y lo podemos ver, claro. Ahí está, tácito. Él nunca pide perdón. Le entregan todo eso, ¿verdad? Y le dice aquí, está la tierra delante de ti, que era muy importante. En aquel tiempo la tierra lo era todo. Era todo absolutamente. El hecho de que usted pudiera, donde pudieran pastar sus ovejas, representaba la multiplicación de las mismas o la extinción. Usted cree que ir al sur no es nada. Para ellos el sur era todo, el norte era todo. Y lo que le está diciendo, agarre para donde quiera. Yo sé que Dios me va a bendecir, agarre usted lo mejor, le estaban diciendo a Abraham. Y obviamente él no tuvo misericordia. Abraham agarró lo mejor. Ni tonto que fuera. Por eso tenemos que aprender muchas cosas. Y dice, y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Un chistecillo, ¿verdad? Sarcasillo. Aquí está su hermano. Hermano, ¿verdad? Mira que Él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos así fue vindicada. Qué tremendo. Esto también, hermanos, muchas veces nosotros no lo entendemos, ¿verdad? La palabra yadak es la que aquí se utiliza para vindicar. Hay una cosa muy bonita que Abimelech hace con Sara. El yadak que hace él, el vindicarla, es este. Él dice, usted no tiene la culpa de tener un esposo tan baboso. Algo así es como lo que le está diciendo. Usted no tiene la culpa de que su esposo la ponga en aprietos. Yo sé que usted solamente se estaba sometiendo a él. Y Sara, en un carácter sumiso, lo hacía. No malinterpreten la acción de Sara. No la malinterpreten. Las esposas no deben de someterse a los pecados de los esposos. No, eso no es bíblico. El esposo debe de amarla como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo le dice a la iglesia que mienta. Cristo maltrata a la iglesia. No, Cristo la cuida, la protege y la honra. Entonces, ese yadak que hace Abimelech está delante de todos. Él pudo haber dicho, y usted, mentirosa, embustera, rata inmunda de 2 patas, le hubiera dicho todo eso. Pero él delante de los criados, ¿sabe qué dijo? Tome, aquí hay 1000 monedas de plata. Yo le di unas cosas a su hermano. No lo humilló públicamente porque pudo haber dicho delante de todos, esta es una mentirosa y anda diciendo con este que son hermanos. No, delante de las personas del reino, él llegó y hizo así como, no la quiero, no voy a querer estar con ella, la voy a devolver con su hermano y le voy a devolver la dote porque no me casé con ella. La honró, para que no hubiera delante de su reino murmuración. ¡Qué tremendo! ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que esto lo hizo un pagano, ni siquiera fue un creyente. Aún entre los paganos hay la suficiente inteligencia para saber que no todas las cosas se divulgan a los 4 vientos y que la ropa sucia se lava en la casa. ¿Entendieron? El que tiene oídos que oiga. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Nos dice que nosotros hacemos yadak con los inocentes.
Claro, Abraham se lo dijo en la cara, le dijo, usted es un mentiroso, a él sí se lo dijo en la cara. Y el otro intentó más bien hacerse la víctima. Entonces, después de que le pasa eso, versículo 17, entonces Abraham, ¿qué hizo? Oró a Dios. Y aquí hay algo importante, hermanos, que sí me gustaría explicarles. Dice: y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Ahí hubo algo, no podemos especificar qué fue en ese tramo, que hay dos opciones que ocurrieron. Pasó toda esta situación, para que me pongan mucha atención y puedan encontrar la lógica de esas últimas palabras. Esto quiere decir que antes de eso, ellos estaban ya padeciendo algo. En el momento en el que Sara entra a esa casa, algo pasó y estaban padeciendo. Esa es una de las cosas que se pueden decir. Otra es que ellos ya estaban enfermos y que entonces el hecho, cuando sacan a Sara, Dios lo sana como una confirmación de que todo lo que estaban haciendo era lo correcto. A través de eso fueron benditos ellos. Qué vergüenza, hermanos, cuando la iglesia de Cristo se desnuda, para no decir otra cosa, y a través de eso Dios se glorifica. Qué bueno, pero qué vergüenza. Al igual. Y Dios se glorificó. Entonces el texto nos aboca de que ellos fueron sanados, de que Dios los perdonó y fueron sanados. Así que fueron bendecidos por creer en lo que Dios había dicho de la casa de Abraham. Amén. Versículo 18: porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Tremendo. Entre las cosas que Dios hace y Dios había hecho en ese lapso de tiempo, que no sabemos cuánto es, no podían ellos engendrar, así que no sabemos cuánto tiempo estuvo Sara ahí. No sabemos. Muchas personas creen, porque no hay datos históricos, sería mentira, no hay registros históricos, pero, por ejemplo, los registros históricos que se conocen del concubinato, más o menos, de Salomón, que recuerden que a Salomón tuvo muchas concubinas, era que duraba un año entero tratando de tener prole. O sea, era un año, eran ciclos como de un año. Había un periodo en donde el rey todos los días buscaba una concubina para que en su casa hubiera preñeces. Y si moría el primogénito, quedaba el segundo, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Entonces, en ese periodo, que probablemente pudo haber sido un año, no se sabe porque no hay un registro claro, a Sara no la tocó. Otras personas dicen que fue periódico, constantemente Dios le decía, a ella no la toque, y él la rechazaba. Decía, no, a ella no, tenía superstición. Pero como el texto al final termina diciendo que no podían tener hijos, su casa da a entender que fue mucho tiempo. El periodo de lo que dura un embarazo, 9 meses, más de 9 meses. Y que ninguna de todas las concubinas, que podrían ser 1000, quedaba embarazada. Ese hombre estaba desesperado. Decía, nadie en la casa, no tengo hijos. Recibió bendición de poder expandirse, porque ellos no veían a los hijos como uno los ve, que él era único y deseado por mi madre, era único. Ellos no lo veían así cuando veían hijos de concubinas. Ellos decían, uno más a la cuenta, uno más a la cuenta, tengo más ejército, tengo más posesión, tengo más tierra. Pero ese hombre llegó a un punto en donde se desesperó, y fue ahí en donde Dios empezó a operar en el corazón de Abimelech. Tremendo, ¿verdad? Cómo Dios no permitía que la casa de Abimelech fuera bendecida para expansión. Literalmente Dios estaba a punto de cortar su reino, y apenas él cree que Dios había llamado a Abraham, él fue bendecido y su reino empezó a prosperar, todo su reino. La enseñanza aquí es, una vez más,
¿Cómo la promesa pactual alcanza a personas que creen en la simiente de Abraham? Creyó y entonces su vida y su reino crecieron. Y Abimelech fue bendecido. ¿Cuántos de nosotros creemos en la promesa que Dios nos ha hecho a través de su Hijo Jesucristo? ¿Y cuántos de nosotros podemos saber y tener fe de que si nosotros creemos en el Señor, la influencia del Evangelio puede alcanzar a nuestros familiares perdidos? Amén. ¿Cuántos de nosotros, de nuestros hijos, familiares, primos, sobrinos que conocemos y vemos están como Abimelech en una posición neutral, en donde no hay avance hacia ningún lado, y necesitan creer en que Cristo es la promesa y la respuesta pactual para su salvación? Hasta que Cristo sea su promesa pactual de salvación, podrán prosperar en su alma y podrán salir adelante como Abimelech. Amén. No seamos como Abraham, que teniendo las promesas no las damos y no corremos a decir perdón por no haberte hablado del gran propósito que Dios tiene para con los que creen en sus promesas. Seamos más bien diligentes. Qué buena historia, amén. Cómo nos ha enseñado el Señor a través de esto, la doctrina pactual. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu inmenso amor. Permítenos conducirnos en tu palabra, en tu conocimiento, en todo lo que hay para glorificarte. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por las promesas, por la teología pactual que nos enseña, Señor, que tú tienes un propósito para todos los que creen, no importa de dónde vengan, no importa si son los paganos más paganos, como lo fue Abimelech, cuando creyó en la obra que tú harías a través de Abraham. Su casa fue bendita y fue salva de un gran mal que se acontecía, que morirían todos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos has salvado de la peste destructora del pecado. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hermanos,